después de estas interesantísimas conversaciones con el director de Impuestos Internos, el director de Impuestos de Panamá, el director de Guatemala, el director ejecutivo del SEAT, pues nosotros continuamos aquí con los comentarios. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos, a todas. Buenos días. Yo estaba en el banco allá escuchando la opinión de todos estos expertos latinoamericanos en materia de facturación electrónica, algo así, ¿verdad? Facturación electrónica. Impuestos. Bueno, en realidad, cuando yo fui al Congreso, yo planteé 4 proyectos, solo 4. Y entonces era el de seguridad perimetral, el de revisión de patrimonio, el de botón de pánico y el de gobierno electrónico. En realidad, gobierno electrónico es como un eje transversal en torno al cual debe girar todo el Estado. Y es una plataforma con capas que empieza con un data center nacional y que cuando una persona, una institución o una empresa nacen, se registran ahí. Y toda la información pública que le interesa al Estado, que ahora se hace de manera análoga, se haría de manera digital. En el caso de las personas, el registro de cédula madre cuando nace, su primera cita con el pediatra, su registro de nombre, va para la capa de registro civil y así tiene una capa de registro civil, una capa de sanitaria y su primera clase en la escuela, una capa educativa y así sucesivamente hasta que esa persona fallece y se cierra el proceso con el acta de defunción. Eso mismo pasa con la empresa, eso mismo pasa con las instituciones públicas. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque yo escuché detenidamente todo lo que hablaban estos expertos, pero sé que esos son parches que pueden tener éxito en impuesto interno por un periodo determinado de tiempo, pero no forman parte de una visión integral de lo que debe ser un gobierno electrónico. Un gobierno electrónico tiene que tener la capacidad de aprovechar e incorporar constantemente todas las tendencias tecnológicas que producen los países que invierten en I+D, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros solamente podemos aprovechar las reformas y las transformaciones que hacen los países que invierten en I+D. Entonces, podemos caerle atrás a eso de manera eficiente, como si tuviésemos una plataforma de gobierno electrónico con un gran data center nacional. ¿A qué yo me refiero con eso? Vamos a suponer que tenemos una capa inmobiliaria. Una persona que vive en Alemania, un inversionista ruso, un inversionista finlandés, que quiera comprar un pedazo de tierra en República Dominicana, en el Valle de Atomayor o en La Terrena, simplemente entra a la capa inmobiliaria y toda la información que está en esa capa, el gobierno la garantiza, es oficial. Y él puede hacer una transacción, puede ver la tierra modelada en 3D, renderizada, puede saber su historial de compra, de préstamo, de dueño, de todo, y sin moverse de su casa en Europa o en Asia, puede comprar y tiene toda la garantía del Estado. Eso es una capa inmobiliaria de gobierno electrónica, una capa de titulación, por ejemplo, por poner un caso. Y si vamos al tema de impuestos, ¿qué pasa? En el tema de impuestos de mi proyecto de gobierno electrónico, o mío no solo, porque aquí trabajó mucha gente valiosa, ¿qué nos encontramos? Bueno, nosotros nos encontramos con un proyecto que por la pandemia yo decidí sacarlo del proyecto de gobierno electrónico y presentarlo aparte. Entonces, se lo llevé a Magín, se lo llevé a su oficina, pero no creo que haya entendido esto. Porque sí, chévere, pero después no pasó nada de ahí. ¿Y en qué consiste esto? El proyecto que lo dejé allá en el 2019, casi 20, porque no se pudo trabajar más de ahí, es el proyecto de ley que crea el registro electrónico de contratos. Atención a impuestos internos. Yo se lo dije al señor Valdés ahora mismo acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hacen la facturación electrónica, va a tener muchísima resistencia, porque eso también lo intentó el PLD y no lo pudo lograr. El tema se politiza.
Y eso va a ser peor que pasarlo con una reforma fiscal. Entonces, el contribuyente no tiene incentivo para hacer eso. Todos los incentivos están de parte del Estado para cobrar. Y entonces ahí se producen unos niveles de resistencia que son muy difíciles de vencer. El PLD intentó hacer eso y no pudo. No pudo. El PLD fue que empezó la reforma electrónica tributaria, creando el número de comprobante fiscal en el 2004-2005, por ahí, después que Lionel volvió al poder. Y no pudieron avanzar más de ahí por los niveles de resistencia que ponen los contribuyentes. Eso es lo primero. Pero segundo, ¿qué incentivo tienen los contribuyentes para pagar más? No tienen. Entonces, sí hay unas altísimas tasas de evasión, tanto a nivel de ITEVIS, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿Por qué? Porque los agentes de retención, una gran parte de ellos se cogen el ITEVIS. Se lo cogen. Y si nosotros somos eficientes cobrando el ITEVIS, no tenemos que hacer reforma, aunque también está la tasa de evasión en el impuesto sobre la renta, que es otro gran problema que tiene. Que si somos eficientes con el impuesto sobre la renta, no tenemos que hacer reforma. Y ahí todo el mundo tiene incentivo. Y eso es lo que procura este proyecto que crea el registro electrónico de contratos. No para cobrar ITEVIS e impuestos sobre la renta. No. Para cobrar todo. No solamente impuestos de ITEVIS y impuestos sobre la renta. El registro electrónico de contratos es una plataforma basada en blockchain por donde corre el Bitcoin. Que tengo el honor de haber sido el primer legislador que deja un proyecto en el Congreso utilizando la cadena de bloques, que para mí es una revolución tecnológica que no la estamos aprovechando. Honestamente hablando, esas tecnologías que se plantearon aquí ahora son muy obsoletas ya. No tienen que ver nada con los nuevos códigos que se están hablando en materia informática, como por ejemplo cadena de bloques o como por ejemplo inteligencia artificial. Y no incluye eso ahí. Los niveles de informalidad, ellos mismos lo acaban de decir, no van a ser impactados con esa reforma. Eso es para grandes contribuyentes que tienen la forma de hacer bypass por la influencia política que tienen y económica. Y buscan truco. Entonces, una plataforma de gobierno electrónico con herramientas como contratos electrónicos que ya están estandarizados por IBM, el gobierno lo puede implementar de una vez. ¿Qué beneficio traería para la sociedad? Bueno, vamos a suponer que tú tengas un Honda Civic que vale 600 mil pesos y tú lo quieres vender y se lo vende a un amigo, pero los dos acuerdan que en vez de 600 mil pesos el vehículo va a costar 300. Para tú ahorrarte el 50% de los impuestos, nada más van a declarar la mitad. Bueno, para que el Estado avale ese contrato tendría que registrarse en una plataforma de gobierno, en un registro electrónico de contratos. Y automáticamente se registra en un contrato electrónico. El mismo contrato se encarga de verificar los precios, de cobrar el impuesto, de notificar a impuesto interno, de notificar a las autoridades que tienen competencia para ver el contrato. En la misma plataforma se encarga de hacer todo. Y como es un tema de baja intensidad, porque simplemente si tú no te registras en la plataforma de contrato electrónico, el Estado no te garantiza ninguna transacción, ya sea de salud, ya sea inmobiliaria, ya sea de vehículo, ya sea de lo que sea, de ropa, de lo que sea. No te la garantiza si tú no haces registro electrónico de contrato. Entonces, los beneficios tuyos son que automáticamente tienes la garantía y el aval del Estado, pero además la plataforma te crea un paquete de incentivos para que tú registres los contratos en ella. Y así nosotros no tenemos que hacer reforma fiscal. Esto sería una reforma de baja intensidad, pero de altísima eficiencia. Le sobraría el dinero al gobierno. Y lo más importante que tiene el registro electrónico de contratos es que ataca la informalidad. Ataca la informalidad, cosas que no hacen estos parches fiscales, porque eso es una modalidad de parche fiscal. Yo sí saludo el debate, saludo que se haya hecho en el programa, que se haya hecho aquí, que nos hayan tomado en cuenta para dar a conocer este esfuerzo de reforma, pero ya esa tecnología que se está utilizando es muy obsoleta, tiene más de 20 años. Y la República Dominicana tiene banca electrónica hace 30 años,
pero todavía el gobierno no ha entendido la importancia de automatizar sus procesos. Y por eso se metieron en el tollo del censo. Votaron 3.700 millones y no hay ningún resultado. Y lo dije 1000 veces, eso no va a servir para nada. Y ahí está el resultado, eso no sirve para nada. Entonces, es importante que quieran hacer las cosas diferentes, pero el gobierno tiene que entender que ellos se promueven como el gobierno del cambio, y el cambio es un concepto filosófico y científico que tiene sus leyes, que tiene sus principios. Y entonces, en el caso de impuesto interno, yo no creo que esto tenga resultados más allá de lo que hemos visto hasta ahora, y por el nivel de resistencia que ha creado la facturación electrónica, no se va a hacer. No se va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene eso, un tufo político y económico muy alto. Y por último, señores, miren. José, pero tienen que hablarme del cambio. Del cambio de Twitter. De Twitter, dime algo. Bueno. Que yo todavía tengo mi pajarito en la Te estaba esperando. Yo iba a decir algo, pero... Bueno, en realidad lo que se está diciendo es que Elon Musk tenía la idea de transformar a Twitter antes de comprarla. Yo no sé hasta dónde, porque en realidad yo lo que percibo desde aquí, yo no tengo resistencia al cambio, yo estoy de acuerdo con los cambios, pero tienen que estar bien fundamentados. Él está tratando de transformar a Twitter en plataformas que ya existen. Por ejemplo, una que se llama WeChat, que es como el WhatsApp chino. Sí. WeChat, donde tú puedes desde dar propinas hasta pagar impuestos, comprar, vender, todo lo que quieras. Pero en el caso de Twitter, el power de Twitter es que te permite actualizarte en términos noticiosos como no lo logra hacer ninguna aplicación en el mundo. Esa capacidad de informar instantáneamente es la esencia de Twitter, cuando Jack Dorsey la fundó. Yo recuerdo, ¿cómo se llama el jugador dominicano que no tenía ceja? Jovita, ¿cómo se llama? El jugador que no tenía ceja dominicano, que jugaba con Toronto. Búscalo ahí. Bueno, ese fue uno de los primeros que empezó a tuitear, que la NBA le prohibió que tuiteara en la cancha jugando. Charlie Villanueva, ese. Ok, gracias, Jovita. Entonces, ¿qué pasa con Twitter? Que Elon la quiere desnaturalizar, y yo creo que eso tiene que ver con los objetivos políticos con los cuales se ha comprometido él, que tienen que ver con el trumpismo. Y él está cambiando la naturaleza de Twitter. Recuérdense que Twitter bloqueó a Donald Trump. Y ellos se quedaron con el control, y ahora él dice que la quiere transformar en X. Recuerden que su principal empresa de exploración espacial se llama X. Él dice que X tiene un sentido general para todo. Pero el valor de marca de Twitter, sobre todo después que Trump empezó a tuitear. Pero ha perdido mucho dinero con No. Dice que ha perdido mucho dinero. Ha perdido dinero porque los inversionistas en principio ha perdido los anuncios. Se alejaron, exacto, por algunas decisiones que había tomado Elon, pero la marca no ha dejado de expandirse con él. No hay problema con eso. Ahora, lo que él está apostando ahora de convertir a Twitter, cambiarle su esencia para convertirla en una plataforma tipo WeChat, yo creo que es un paso demasiado riesgoso, sobre todo cuando ya Facebook le ha planteado competencia con Threads. Le ha planteado competencia. Entonces, ahora mismo las reacciones son negativas. Vamos a ver cómo esta carga se acomoda en el camino. Cambio fuera.